Bueno, hola de nuevo. Les pido por favor lo mismo cada vez que entramos, que me hagan el chequeo de audio. Por lo que veo, de los que estaban ahí en el lobby ya están todos admitidos. Se escucha perfecto. 10 puntos. Bárbaro, muchas gracias. Profe, ¿puedo pasar el Power Law? Sí, sí, lo puedo pasar. ¿Cómo se llama? Insisto, yo mañana y el viernes estoy con muchísimo, pero con muchísimos temas uno detrás de otro. Y toda la semana es así. Ténganme un poquito de paciencia. Lo más probable es que en el fin de semana o a lo sumo el lunes, que es feriado, termino de resolver, eh, ¿cómo se llama? Todo lo referido a PowerPoint, comunicaciones, ¿cómo se llama? Su mail cuál es, me pide Guido, no me acuerdo del de la facultad, era germán.tesmer, a ver, te lo tipeo, dame un segundito, germán.tesmer, pará, se me cambia la configuración de teclado, arroba fscom.unr.edu.ar, ahí va. Eh, F, pará, no importa. A ver, lo tipié mal. Perdón. Pasa que estoy admitiendo que yo. Después en el grupo se los paso bien, el de la, ¿cómo se llama? El de la Facu. Igualmente, yo prefiero que si hay consultas, tanto de carácter administrativo como de carácter teórica, o recordatorios, que es lo que estoy pidiendo, aunque sea por esta semana, la hagan por el grupo. Porque de esa manera, si hay alguna consulta, salvo que sea algo muy personal, digo, eso obviamente por mail. Pero si hay alguna consulta de carácter de las clases o administrativa, o sea, parroquiales, que con esta modalidad virtual, parroquiales siempre hay un montón, yo prefiero que la viabilicen por el grupo, porque comunidad del foro no es foro en el sentido que ustedes no pueden escribir. Eh, ¿Cómo se llama? Que la pasen por el grupo de Facebook, así que si alguno tiene alguna consulta parecida, ya la puede leer y listo, ¿sí? Terminado con los parroquiales, quiero terminar con la clase porque me quedan 20 minutos de hora oficial. Después, si alguno se quiere quedar charlando y tiene alguna consulta particular pasados esos 20 minutos, yo sigo, ¿sí? Sigo un cachito más por las dudas. Y los que se tienen que ir se van, ¿sí? Pero sigo con la clase. Bueno, entonces habíamos quedado en esto de trazar el puente entre consumo y producción, y básicamente el artilugio matemático era bastante sencillo, que era traducir todos, utilizando el puente de que los factores productivos están fijos, traducir todos a una línea de producción, ¿sí? Traducir todas las variaciones a una única línea de producción. Fíjense que como estamos trabajando con derivadas, estamos viendo combinaciones de puntos, de nuevo, ¿sí? Pero estamos viendo cómo se combinan puntos que son óptimos en sentido de Pareto con respecto a puntos que son óptimos en sentido de Pareto, ya combinando consumo y producción, ¿sí? Entonces, trabajando, y lo único que hacemos acá, fíjense, es pasaje de términos, ¿sí? Lo único que estamos haciendo acá es pasaje de términos, es decir, lo único que estamos haciendo es despejar por uno de las variaciones de uno de los factores, nos queda esta fórmula, ¿sí? Y ahora una vez que la tengo, lo que hago es tomarla y aplicarlo a la otra línea de producción, que era la que, a ver, ¿dónde tengo? Acá. Digo, recuerden que nos habíamos quedado con dos condiciones perdón, nos habíamos quedado con estas dos condiciones de acá abajo. Digo, lo que hice fue, en la filmina siguiente, en la siguiente, lo que hice fue trabajar haciendo solamente pasaje de término de esta parte, y luego, una vez que llegué a mi objetivo, lo que hago es insertarlo en esta de acá. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo acá. Y de nuevo, trabajo, 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 hasta ir despejando incógnitas. Es decir, estoy despejando todas aquellas que son variaciones de factores productivos. Ya me saqué de encima la variación del capital al insertarla acá. A ver, ya me saqué de encima esta variación, y ahora la única variación de factor productivo que me queda es esta de acá. Digo, pero lo que estoy haciendo es llevarlo todo a un mismo soporte en común. Digo, lo único que estoy haciendo es llevarlo todo a un mismo soporte en común, y el soporte que elegí fue el intercambio
entre bienes finales, que son X e Y, ¿sí? Pero el trabajo acá es llevar todo a un mismo soporte común. Ya me saqué de encima la variación de capital, ahora lo que me queda es sacarme de encima la variación de trabajo. Entonces, Profe, fíjense lo una que... Dale, dime. pregunta. Eh, lo que vos hiciste antes de reemplazar el DI en el DX, ¿es la misma lógica que sigue un lagrangiano de maximización o minimización para despejar una variable? A ver si sigue la misma lógica. Sí, por la forma implícita sería la misma lógica, O sea, correcto. Sí. Lo que pasa es que la claro, o tengo sea, que no, estar... no con el mismo objetivo, pero En realidad es el mismo objetivo, lo que pasa que lo tenés que mostrar paso por paso, porque la demostración no es solamente matemática, sino también que tiene que tener una intuición económica detrás. Por eso lo que uno hace es ir haciéndolo paso por paso. Pero vos podrías tener una resolución del lagrangiano, como usualmente uno la hace, con las condiciones de primer orden, o hacerlo implícito e ir reemplazando fórmula por fórmula, es que es básicamente ir mezclando todo hasta que vas despejando variables, ¿sí? Pero ¿por qué me sirve hacerlo de esta forma? Primero, porque secuencialmente puedo ver cómo simultáneamente consumo y producción se me llegan al óptimo, qué tengo que hacer para vincularlas y qué condiciones tengo que tener en cuenta para que ese vínculo sea fuerte, que es un poco lo que quería en la filmina siguiente, a ver que se me perdió el lápiz, lo que quería hacer, bueno, se me fue, lo que quería hacer, a ver, dame un segundo, acá, ¿sí? Cómo despejar esta parte de acá, que con el lagrangiano no lo ves. ¿Contesté la pregunta? sí, gracias. Bien, bien. Bien, entonces ahora fíjense, acabo de despejar un poco una de esas condiciones que son productividades marginales. Recuerden que esos eran productividades marginales, son ratios de producciones marginales. Y recordando las condiciones de optimalidad que vemos que en las condiciones de optimalidad de producción tenemos, fíjense que acá lo que tengo es en esta gran igualdad que habíamos tejido anteriormente, digo, si todo esto es igual, me saco de encima esto, que total es lo mismo, me quedo con estas dos de acá, y lo único que hago es ordenar pasajes de términos, y lo que antes estaba entre corchetes resulta que es cero. De manera que de esta forma, siempre, digo, ¿cómo estoy trabajando? Insisto, lo que uno trabaja es sacarse punto de encima. ¿Cuál es mi anclaje? Aquellos puntos que son óptimos, por una parte, y el otro anclaje que tengo es que tengo factores fijos, ¿sí? Entonces es siempre cuando tengo que despejar algo y me quedo trabado, digo, porque uno ya sabe la demostración, pero si no la supiera, la forma de trabajar es siempre ir seleccionando puntos. ¿Cuáles son los puntos que selecciono? Los óptimos. Y si en algún momento me quedo trabado, ¿a qué recurro? A lo que ya sé, es decir, a cuáles son las condiciones de optimalidad. ¿Qué fue lo que hice acá? Recurrir a lo que ya sabía, cuáles son las condiciones de optimalidad. Entonces, como recurro, a eso puedo identificar rápidamente que tengo esto dentro del paréntesis anterior de la demostración, acomodo pasaje de términos de forma tal que esto es exactamente igual a lo que habíamos visto en la ecuación anterior y que me es igual a cero, con lo cual ya me saqué la variación del factor de trabajo, porque todo esto se vuelve cero, lo cancelo, y me queda esta hermosa y estética igualdad, que reacomodando factores me queda igual a la tasa marginal de transformación xi. Si recordamos bien, la tasa marginal de transformación, no de sustitución, de transformación, que si ustedes me disculpan, me parece que en la explicación de FPP no lo enfaticé lo suficiente, ¿sí? Una cosa son las tasas marginales de sustitución, esto es trabajo, esto es capital, cuando tengo una isocuanta, esta pendiente es la relación marginal de sustitución entre trabajo y capital, supónganse para X, y esta pendiente de acá es la relación marginal de transformación, que se transforma X en Y. ¿Cómo se transforma? Cuando implícitamente en cada línea de producción se pasan factores productivos de una línea a otra, ¿sí? Son dos relaciones distintas, ¿sí? Esto no lo enfaticé bien en la FPP, por favor tomen nota de esto cuando hagan el repaso, ¿sí? Entonces, cuando llego a esta igualdad,
llego, ahora ya mezclando todo, a las variaciones, es decir, esto sería la pendiente, que es igual, seleccionando, podría haber seleccionado, ¿cómo se llama? Las productividades marginales me dan del capital, pero podría haber seleccionado la productividad marginal del trabajo y sería exactamente lo mismo, que se me igualan a la relación marginal de transformación entre X, entre Y y X. Con lo cual, ahora sí tengo expresado todo en términos de bienes y servicios finales. Estas eran las condiciones de optimalidad en consumo. Me dice que mi conexión es inestable. A ver, ¿me están escuchando? No sé si me están escuchando. A ver, alguien que me pueda por Sí, micrófono. ¿Sí? ¿Ya volví? sí, 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 sí. sí, profe, se escucha. Listo, perfecto, perfecto. Si me friso un momento, me avisan. De la conclusión anterior, es decir, de toda la mezcla que hicimos, obtuvimos la relación marginal de transformación y de nuevo fíjense que la relación marginal de transformación, que es la pendiente de la FPP, está expresada en términos de los bienes finales, de manera que si igualo, obtengo que las relaciones marginales de sustitución para el agente I, es decir, A o B, los consumidores A o B, va a ser igual a la pendiente entre Y y X, que va a ser igual a relación marginal de transformación, ¿sí? Y eso se llama o se denomina, es la tercera condición de optimalidad, que es la condición de mix producto-consumo, es decir, la que me vincula, insisto, la que me vincula tanto producto como consumo, ¿sí? Ahora, recordemos, para cada punto de la FPP, voy a tener, lo que había dicho anteriormente, voy a tener una caja de Edgeworth y para cada bendito punto voy a tener que dibujar exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que me genera esta igualdad de acá es identificar un punto en el locus de contratos entre los consumidores, tal que la pendiente sea igual a la pendiente, o sea, a la optimización que hay en producto, ¿sí? Ahora, como ustedes se podrán imaginar, voy a tener infinitas soluciones que son todas óptimas paretianas, ¿sí? Es decir, en equilibrio general se obtienen múltiples equilibrios, es decir, voy a tener un punto tal que esto se me va a cumplir para una combinación particular de producción X e Y. Perdón, esto no está fijo. Para una combinación particular X e Y, a ver, para hacerlo coherente con la fórmula, pero para otro punto voy a tener, esta sería la que corresponde acá, para otro punto voy a tener, para este punto de acá, voy a tener otra combinación, llamémosle omega, en donde voy a tener una omega que va a tener también todos estos mismos puntos y cada uno de estos puntos va a ser óptimo en términos de Pareto. Por lo tanto, en equilibrio general llegamos a múltiples equilibrios, ¿sí? Esto es importantísimo que lo vean. ¿Cómo lo resuelvo? Ustedes recuerden que cuando hacíamos la curva de utilidad, es decir, esto es la traducción del locus de contracto de la curva de Edgeworth en consumo, curva de utilidad, ese punto, ese punto que coincidía con la FPP va a ser uno solo. Sobre cada una de las curvas de utilidad que yo pueda trazar, voy a tener uno y solo un único punto tal que cumpla con esto que vemos acá. Solo un único punto, ¿sí? Entonces, si yo voy trazando cada una de las curvas de utilidad para cada una de las combinaciones de producción de X e y tomo la envolvente de eso, lo que voy a tener es, en amarillo, la gran curva de utilidad. ¿Sí? Que va a ser la envolvente de todos aquellos puntos, no solamente que son paretianos en consumo, sino que son paretianos en mix de consumo-producción. Esto en general no está en ningún texto intermedio, ¿sí? Y es necesario, digo, los textos intermedios llegan hasta acá. Llegan hasta acá, te muestran esto, te dicen chau, y se están olvidando de todas las múltiples combinaciones que tenemos sobre la frontera de posibilidad de producción. Es decir, no te están resolviendo el problema, en general. Entonces vamos a obtener como la envolvente, me estoy quedando sin voz, perdón. Permítanme un segundo. Vamos a tener como envolvente
una gran curva de utilidad. La pregunta es, che, mirá, sobre la gran curva de utilidad tenemos todos los puntos que son óptimos paretianos en consumo, en producción y en mix de consumo-producción, o sea, las tres condiciones de optimalidad que vimos hasta el momento. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo diablos hago para seleccionar uno de estos puntos de acá? ¿Sí? Digo, cada uno de los puntos sobre BB, es decir, nuestra curva de utilidad, son múltiples equilibrios y son todos paretianos, cumpliendo con las tres condiciones de optimalidad. ¿Cómo diablos hago para seleccionar uno de estos? Bueno, y ahí es lo que les decía, que tiene que interferir cierta valoración de carácter social, cierta ética social, ¿sí? Y con lo cual, si podemos delimitar una función de bienestar social, ¿sí? Que va a ser, insisto, es acientífica en el sentido de son valores. Nosotros no estudiamos la formación de valores, no tenemos cómo diablos determinar que determinada sociedad tiene valores sobre la distribución de las dotaciones que tienen cada uno de los agentes, ¿sí? Lo que sí podemos tomarlas con dadas, construir una familia de curvas de función de utilidad y ahora sí seleccionar uno uno y solamente uno de los puntos que cumplen con las tres condiciones de optimalidad, ¿sí? Entonces, introduciendo finalmente, y este es el punto interesante, solamente introduciendo una función de bienestar, podemos tener un sistema con una única solución. Ahora, fíjense, por eso no lo hicimos solamente como lagrangiano, y en la resolución no lo hace como lagrangiano, fíjense todos los pasos involucrados que hay para llegar a un punto, hay solamente a un punto en el continuo, que creo que es un poco la inquietud que ustedes tuvieron cuando empezamos con las intuiciones. Es decir, che, ¿de qué vale la pena determinar que existe un punto? Bueno, existe un punto. Digo, hay una demostración que te dice que hay un punto. La pregunta es, ¿cómo diablos computás ese punto? Se puede computar de alguna forma. La pregunta es ¿cómo diablos llegás a ese punto? Esa es otra pregunta. ¿Sí? Y ahí empieza la discusión que es completamente contemporánea, es si no hay un mecanismo de ajuste que sea lo suficientemente creíble, si vale la pena o no esta demostración. Hay gente que, la mayoría dice, esta demostración vale la pena, sin embargo, lo que está faltando todavía de determinar como línea de investigación es cuál va a ser el proceso de ajuste que te lleve a este punto y no cualquier otro. ¿Bien? En este punto, lo que se va a dar de nuevo es el mismo mecanismo de siempre, fijo, en este caso sería la curva, la W2, que yo la fijé en el mismo punto que tenía antes para no tener que graficar de nuevo, porque es medio complicado graficar en la compu este tipo de gráficos. Pero podría ser este que habíamos visto acá, como tranquilamente podría haber sido este otro, y este de acá ser sencillamente un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo en el cual se te cumplen las tres condiciones de optimalidad, pero no se te cumple la última, que es esta de acá, ¿sí? Que es la que te equilibra con la función de bienestar. ¿Estamos de acuerdo? Por lo demás, el procedimiento, no lo explico mucho porque es sencilla pasaje de términos y es para verlo con detenimiento. A mí lo que me interesa es que ustedes tengan la intuición de cómo se va resolviendo. Total, la filmina y el video lo pueden volver a ver, ¿sí? Entonces, para resumir, tenemos tres condiciones de optimalidad y además en bienestar o justicia social. La primera, resumiendo un poco, es la que se deriva de la tasa marginal de sustitución para consumo entre dos agentes A y B, cuando podrían ser N agentes. En producción, la que resuelve los intercambios de factores productivos entre dos líneas de producción, la forma en que la juntos que te la da el mix de consumo-producción y finalmente este mix de consumo-producción genera una gran curva de utilidad que va a cumplir con las tres condiciones de optimalidad, pero que necesitamos un criterio eh, adicional para poder llegar a una sola solución dentro del sistema que va a estar dado por, obviamente, de la curva, la pendiente de la curva de gran utilidad y además el ratio entre el bienestar sería marginal de UA y de V o de los N agentes, ¿sí? De esa forma llegaríamos a una única solución. Bueno, y eso sería la clase de hoy. Déjenme que dejo de compartir. Y eso sería la clase de hoy.
para la clase que viene, y me quedan 2 minutos, o sea, cumplí joya, para la clase que viene vamos a ver cómo mezclar esto con un soporte institucional, que va a ser un soporte de mercado, y con eso vamos a tener las condiciones ya delimitadas. Vamos a ver el primer y el segundo teorema de bienestar y algunas críticas, que es un poco las críticas que ustedes en la parte de intuición tuvieron. Por el momento, la clase termina acá. Queda un poco de tiempo, si hay dudas, N dudas, digamos, las podemos seguir. Profe, ¿qué capítulos de la edición y edición de Lion Walters? Después se los paso. Equilibrio general está en el primer capítulo, si no me equivoco. O salvo, o el segundo, no me acuerdo si el primero era de introducción y algo así, pero está ahí entre los primeros. Así que después se los paso. Insisto, vengo muy cargado esta semana. Si se me llega a pasar o algo, me lo pasan. Y Varian está. Varian no lo tengo en PDF. Tengo entendido que como es Antonini Bosch, es un poco cara la edición de conseguir. Está por la novena. Yo tengo la novena edición y la séptima. No hay grandes diferencias entre la séptima y la novena, ¿sí? De manera que si llegan a conseguir la séptima a menor precio, cómprenla, porque digo, son punto y comas los que hay de diferencia. Lo sumo a algún que otro capítulo sobre un tema muy específico y de frontera, al cual ya le hicieron la introducción. La cuarta, ahí, Mariel, me mataste, ¿no? La desconozco, ya no se me escapa de las manos. Yo tengo la séptima y la novena, la cuarta no. Claro, es medio reliquia, no tengo idea, ahí me mataste. Eh, yo entre estas dos, tengo la octava, creo que está en el drive de GPS. Bueno, no, ignoro. Varian es un libro que les conviene tener. La novena edición es malísima en términos de imprenta, o sea, se desloma mucho. A mí la séptima me dejó muy conforme en el sentido de no se te rompe todo. Ya son esos libros tan gordos y tan mal pegados, digamos, que no están cosidos, se rompe todo. De la séptima en adelante, si consiguen alguna y se la pueden tener en físico, es recomendable. Si algunos ya trabajaron Nicholson en Micro 1 y lo tienen en físico, quédenselo, porque Nicholson es una buena fuente de consulta, sobre todo en la cuestión matemática. En algún momento lo vamos a usar. Eh, y eso. ¿Alguna duda más con respecto a biografía y cosas por el estilo? Bueno, Sí, profe, ¿qué diga. tal? ¿Cómo va? Bien. Sobre los libros nosotros ya tenemos en Microeconomía uno. ¿Qué recomienda que hagamos énfasis como para poder seguir la cátedra bien? No entendí muy bien la pregunta. Digo, ¿vos ya tenés el Varian? Por ejemplo, yo tengo, sí, y el Nicholson. Mira, yo diría, si tienen Varian, péguenle una leída. Una leída, no una estudiada, una leída, porque es medio básico, entonces con una leída uno más o menos lo entiende, no tiene gran dificultad. Digo, no te da un gran desafío. Por eso te digo, cuando lees Variant te sitúas muy bien con el tema, ¿sí? Pero no puedes profundizar mucho porque no tiene una gran profundización. Después les paso los capítulos de la edición 7 y de la edición 9, de dónde está, que es el capítulo de intercambio. Eh, yo le pegaría una leída a eso y después sí estudiaría fuertemente Lion and Waters, que es un poco más robusto, mucho más robusto, y te da un buen sustento analítico. En este caso, más adelante, por ejemplo, cuando hagamos incertidumbre, les voy a hacer el mismo planteo con Varian como introducción y les voy a pedir que profundicen con Nicholson, por ejemplo. ¿Sí? Pero por el momento, para este capítulo, péguenle una buena leída a Varian, que es muy superficial, y después sí, estudien con Liars. ¿Contesté la pregunta? Sí, perfecto. Muchas gracias. Pedro, ¿saben más o menos cómo va a ser la forma de evaluación para el parcial? No, francamente no. No te quiero mentir. Eh, mm, no te quiero mentir. No, no, no. Lo vamos a empezar a hablar,
pero mi experiencia en el primer cuatrimestre es que las reglas cambian mucho y adelantarlo con tanto tiempo sería perjudicial porque generas una expectativa que a lo mejor después no se cumple. Y no está bueno que a ustedes les estén cambiando las reglas. Me parece que es preferible que ustedes asuman la ansiedad de no tener muy definido cómo va a ser la modalidad de evaluación eh, un par de meses antes a que eso se perfeccione, a que tengan que lidiar con la ansiedad de que te diga A y después terminamos en el plan Z. Me parece que entre esos dos tipos de ansiedad me quedo con la primera, tanto por tu salud mental como para la nuestra también. Eh, Acá me dice, chau, profe, gracias, chau. ¿Cómo se escribe el segundo libro? No sé qué libro es ese, Sebastián, después, pero igualmente después pasó todo. ¿Usted nos va a compartir el link o cómo hacer? Yo les voy a compartir el link en el grupo de Facebook y una vez que tenga un poco más de tiempo para ponerme con comunidades, lo pongo también en comunidades. Tengan en cuenta que solamente van a poder acceder con vía link. No van a poder acceder por el buscador el más analítico, Sebastián, Laia San Waters, después lo subo. Van a poder acceder a YouTube vía link, no vía el buscador de YouTube, no lo van a encontrar, porque lo voy a dejar privado, porque sencillamente están los nombres de ustedes publicados acá. Es una cuestión de preservar a cada uno de ustedes, por más que ya se sabe que somos una generación que a eso no le da mucha importancia, pero hay que hacerlo igual porque yo hablo en representación de una institución, no como Germán. Sí, el libro de Liars and Waters, supongo, sí, ese mismo ya lo voy a subir en breve, insisto, en el fin de semana o el lunes. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna duda que haya quedado? Bueno, Hola, profe, buenas tardes. hola, ¿qué tal? A mí me había una duda con respecto a lo que estaba diciendo del tema de la institucionalidad, porque no me quedó claro si usted explicó que un supuesto era la competencia perfecta o qué, o eso todavía no está determinado, como No, que no entiendo bien cómo es, que no hay ningún tipo de reglas, ¿cómo sería eso? no, lo que estamos simulando es una economía de intercambio, donde fíjate que no se mencionó un solo precio acá, son todas tasas de cambio. En general una economía de intercambio, digo, cuando uno mete dinero, lo que hace el dinero es simplificar ese intercambio, el trueque, ¿no? Pero en definitiva, un precio absoluto no dice nada, pero un precio relativo es una tasa de cambio entre dos bienes, ¿sí? Si yo divido el precio del bien X por el precio del bien Y, lo que me estoy diciendo es ¿cómo se llama? Cuántas unidades de X puedo adquirir por unidad del bien Y. Eso es una tasa de cambio, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés precio relativo, el precio relativo lo que emula es una tasa de cambio, ¿sí? Pero eso es lo que viene en la clase que viene. En esta clase, fíjate que lo único que hicimos fue determinar cuáles son las tasas de cambio, que son las igualdades que veíamos entre, ¿cómo se llama? Las pendientes de las pendientes de las curvas que se hacían tangentes a las pendientes de otras curvas, ¿sí? Y en ese caso ni siquiera me dio una restricción, sino que la restricción de un consumidor A era el intercambio de un consumidor B y la restricción de la línea de producción X era la restricción de la producción Y. Por eso es que estamos en un vacío institucional porque no vimos un solo precio. Si bien en esas tasas de intercambio implícitamente lo que hay son precios relativos, no precios absolutos, pero precios relativos. No sé si contesté la pregunta. Si se me escapó un supuesto de competencia perfecta, es un typo. No debería estar. Después lo soluciono. ¿Contesté la pregunta? Sí, sí, no, yo pensaba como tenía ese preconcepto, supongo, de que, bueno, como que bueno, en la mayoría de los modelos que vemos se supone la competencia perfecta y por eso no me quedaba claro bien cómo era que funcionaba, pero bueno, ahora me quedó más claro. No se supone, y de hecho en las... Che, ya que estamos y que nos quedan pocos minutos, los que pueden mostrar la cara, así no le hablo, así no le hablo solamente a... Ahí va, gracias. Sí, en la mayoría de los introductorios, digo, a ver, esto es una cuestión que se vuelve a plantear a medida que ustedes van sumando años de estudio.
En general, la lectura que uno hace a lo largo de la carrera y sobre todo de las materias que son troncales, que son micro, macro y econometría, lo que uno hace muchas veces es una lectura lineal, circular, no lineal, en el sentido de que vas subiendo de tema, vas subiendo de complejidad, pero estás de nuevo yendo al mismo tema, nada más que le vas agregando más cosas. Entonces, en los primeros años te dicen, che, competencia perfecta y ya está, tenés la solución y así de sencillo. Y en un curso más intermedio, un poco más avanzado, vos decís, bueno, pará un poquito. Lo que importa no es tanto la conclusión. En general, cuando hacemos economía, no importa tanto la conclusión. Importa cuál es el método para pegarle a esa conclusión. ¿Sí? Entonces, cuando empezás a ver el método para pegarle a esa conclusión, empieza a ser un poco más compleja su resolución. Entonces, la que ideó Balras es bastante inteligente, es muy inteligente, digo, Balras era extremadamente inteligente. Estés o no estés de acuerdo, digo, no estoy discutiendo eso. eh, es cómo ir construyendo demostración a demostración para llegar a determinar cuáles son esas condiciones y después poder traducirlas a un mecanismo que podría ser de mercado o no. Digo, ¿qué quiero decir? Y con eso cierro equilibrio general. ¿Qué me quedó abierto? Lo que dije es esto del método. Te doy un ejemplo. Yo podría decirte, mañana el tipo de cambio sube. Te podría hacer una predicción. Y a lo mejor sube, ¿sí? Ahora, a mí la conclusión, la verdad, en este nivel, ya nivel tercero para arriba, a mí la conclusión en sí misma no me interesa tanto. A mí me interesa que vos me digas, el tipo de cambio sube por tal y tal motivo. Si no, le pegaste porque le pegaste. Digo, eh, podría ser una estafa. Digo, muchas estafas piramidales son que agarran una base masiva, digo, para ejemplificar esto de las predicciones, ¿no? Agarran una base masiva de mails, ¿sí? Y te mando un mail diciendo, a la mitad le digo, mañana el tipo de cambio sube, y a la otra mitad le mando un mail diciendo el tipo de cambio baja, ¿sí? Si quiere invertir, invierta en finanzas Germán, ¿sí? Entonces le pego, suponete que subió, entonces de esos incautos me responden la mitad, ¿sí? Entonces de 1000 a 500 le mandé eso y 250 me dijeron, che, le repegaste, mañana qué va a pasar. Y a eso lo divido de nuevo por dos y a la mitad le digo, si va a subir y va a bajar. ¿Sí? No estoy teniendo ningún método, los estoy embaucando. En algún momento alguien invierte en mí. Pero digo, lo que uno espera es ya mayor énfasis en el método y no solamente en la conclusión. ¿Sí? Entonces, a lo mejor estamos viendo exactamente el mismo tema que vieron en segundo, pero subiéndole un poquito más la complejidad. ¿Sí? ¿En qué le subimos la complejidad? Y con esto cierro, porque la hice larguísima, es en ir mostrando paso a paso cómo se hace la demostración y cómo esa demostración no podría ser directa. ¿Sí? Porque para yo saber cuáles son las condiciones, es decir, que van a ser las condiciones de competencia perfecta, tengo que justificar con algo. ¿Y cuáles son? Pensar la economía como si fuera una de intercambio puro. Creo que con eso recontra remil contesté y además me fui al demonio con la respuesta. No sé si contesté, Delfina, si no, si quedó algo más, díganme. Sí, sí, perfecto. Bueno, ¿alguna más? ¿Alguna otra duda más? Bueno, gente, nos estamos viendo el miércoles que viene. Ustedes me dirán, che, estamos virtual, ¿por qué no lunes? Porque el lunes es feriado, pero estamos en cuarentena, ¿de qué va el feriado? En esta situación de cuarentena, que uno está encerrado y que mantiene trabajo y al mismo tiempo uno tiene familia y todo eso, créanme que uno se aferra a tener un respiro de una forma radicalmente necesaria. Por eso nos tomamos el coso, no es pereza ni nada por el estilo, pero lo respetamos como si fuera normal porque uno estalla, sino, ¿sí? Por eso nos vemos el miércoles que viene. Entre este miércoles y el que viene les voy resolviendo algunas de las dudas que me fueron mandando. Resumo, videos en YouTube, biografía, eh, tanto de los libros que tienen que leer como el apunte de cátedra, no mañana, no pasado, porque estoy hasta acá de laburo, ¿sí? Bueno, ha sido un gusto, espero que hayan disfrutado la clase. Les pido por favor, esto es lo que le pido a cualquier alumno mío, lean, ¿sí? Lean. No estudien necesariamente, estudien, pero lean, sepan dónde están parados, porque uno va sumando, va metiendo cambios, y cuando llega el momento del examen no vale la pena, menos en ya tercer año, eh, eh, estudiar con una semana antes de anticipación al examen, ya no hay forma de acumular tanto conocimiento, que sea poco,
pero constante a que sea mucho, pero en el periodo previo al examen, ¿sí? Bueno, si no queda más nada, los Profe, saludo. disculpa, Dale. entonces vos nos pasás el libro y la clase de hoy es referida a esa bibliografía que vos nos vas a pasar. Yo les paso el libro, los videos de YouTube están referidos a ese libro principalmente. Hay algunos comentarios que yo meto por leer papers o por leer otros libros que refieren al tema que no les voy a hacer leer porque no tiene el más mínimo sentido que lo hagan, porque son frases sueltas que uno las va haciendo porque va, primero para no aburrirse, porque si lees siempre el mismo libro te estancás y sos un tipo que lo único que hace es repetir el libro, no tiene sentido, no tiene ningún valor agregado. Y segundo, porque tampoco tiene sentido que les haga leer, qué sé yo, el capítulo de análisis general de Schumpeter, no tiene el más mínimo sentido, ¿sí? Entonces, les mando la biografía principal, la clase de hoy y la filmina de hoy, ¿sí? Vale, buenísimo. Profe, Todo por Facebook. disculpa, Vicky. No era. Por los dos medios. Primero por Facebook, porque es el que Ah, tengo más aceitado, y ni bien termine de leer el tutorial y todo eso, por comunidades. En mis prioridades, yo prefiero priorizar la preparación de una buena clase y tener una buena filmina, y posteriormente subirlo a comunidades cuando esté más con tiempo, a subir todo por comunidad y llegar con una filmina horrible a la clase, ¿sí? Entonces, voy administrando el tiempo de esa manera, ¿sí? En mis prioridades voy tratando de hacerlo. En términos administrativos, hago lo que más rápido me sale y después voy acomodando lo que menos rápido me sale, pero la prioridad es que la filmina y la clase esté bien presentada, creo yo. Profe, en el Dale. mientras tanto, hasta que usted nos manda la bibliografía, ¿con el de Varian está bien? Sí, Tipo, empiecen a leer Varian, empiezan a leer el capítulo de intercambio de Varian. Sí, sí, sí. perfecto. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Gracias. Listo. Cuídate, buen fin de, profe. Igualmente, Hasta luego, buen fin de. Chau, igualmente. Chau, chau. chau.